Bien, ahí creo que más o menos estamos. Volvemos a nuestra página, ¿sí? Habíamos quedado que ahora empezábamos las hemorragias obstétricas, ¿sí? Vimos toda una gran generalidad y acordate, todo lo que aprendimos ahora se le suma lo específico, así que todo lo que vos viste que hablamos te va a servir. Vamos a ver ahora las especificaciones, lo que es muy propio de las hemorragias obstétricas. Las hemorragias obstétricas, habíamos dicho que per se, por sí mismo, no debe haber hemorragia alguna en ningún momento de mi gestación. Si las hubiese, se empiezan a clasificar de la mano de en qué momento de la gestación ocurren. De la primera semana a la 22 se consideran hemorragias de la primera mitad del embarazo. De la semana 23 a tu semana 39 se consideran hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Entonces, la primera clasificación es a partir de las semanas de gestación que yo tengo como embarazada. De 1 a 22 semanas son mis primeras semanas de gestación, hemorragias de la primera mitad del embarazo. De la semana 23 a la última, que se considera la 38/39, estamos con hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Esa es la primera clasificación. Entonces, acordate que las hemorragias obstétricas están divididas a partir de en qué momento ocurren, en tanto las semanas de gestación, de 1 a 22, de 23 a 38 a 39. Y entonces ahí aparecen hemorragias de la primera mitad y hemorragias de la segunda mitad del embarazo. De la primera mitad tenemos tres que son las que priman, ¿sí? Son las más importantes. Y son las que se entienden como las hemorragias de la primera mitad. Tenemos el aborto en cualquiera de sus formas, el embarazo ectópico. Fíjate que la palabra ectópico te está ya dando una idea. Ectópico significa que aparece en un lugar inoportuno, inadecuado, que no le corresponde. Es Fuera de como lugar. cuando... Sí. Ah, disculpe, pensé que alguien quería hablar. Es como cuando vos decís que el paciente tiene un latido ectópico, estás monitorizando el electrocardiograma en un multiparamétrico, o estás haciendo un electrocardiograma de 12 derivaciones, decís, el paciente tiene ectopismos. ¿Qué significa? Que tiene latidos ectópicos, es decir, que tiene latidos donde no tiene que haberlos, ¿sí? Entonces, embarazo ectópico, ya te está diciendo la palabra, que es la implantación del embrión en un lugar diferente al cual se espera como normal, ¿sí? Entonces, eso es una primera ya sugerencia que a partir del nombre van apareciendo datos. ¿Alguien quiere decir algo? No, yo solo quería decir, profe, que lo de embarazo ectópico sería por fuera del útero, ¿no es así? Claro, porque el útero es el lugar donde normalmente debe ocurrir la implantación. El ectopismo te dice en un lugar diferente, ¿sí? Muy bien. Y luego la enfermedad trofoblástica gestacional, que también tiene el nombre de mola iratiforme. Mola iratiforme. Ahora yo voy a abrir el PDF, que como yo les dije, yo los PDF que pongo son los que vamos a trabajar. No pongo por si acaso para que nadie lea, porque los tiempos, como en la televisión, son tiranos y no tenemos para mucho más que esto. Que esto ya es suficiente. Esta clasificación ahora la voy a usar. Cuando veamos aborto, ahora la voy a usar. Primero, quiero abrir el PDF tal cual ustedes tienen, hemorragias de la primera mitad de la gestación. Subo acá para dejar la clasificación que ahora después voy a usar, ¿sí? Que es una clasificación que es la que más usamos en Argentina, porque este PDF se basa en el video de apoyatura que tienen acá, ¿sí? Este video está muy piola, muy interesante. Cuando ustedes quieran lo pueden ver. Y yo acá lo que hice es centrar la atención en ese video usando, tomando las partes que más me importan de esa conferencia o de esa clase de la colega que da la clase, ¿no? Entonces, voy a usar la clasificación que tenemos aquí y el apunte que está publicado. Como ves, estoy trabajando con lo mismo que vos después te vas a sentar a estudiar. Lo bueno es que como esto lo estamos grabando, si necesitas
revisar lo que se explicó, escuchás el video. Hemorragia de la primera mitad. Entonces sabíamos que las hemorragias de la primera mitad eran entre mi semana 1 a semana 22 de gestación, ¿sí? De eso ya no nos vamos a olvidar. Y el aborto era el primero de los temas, o el primero de las enfermedades, como hemorragia de esa primera mitad. El aborto se entiende entonces como la... Profesor, ¿el Sí, aborto se trata como una enfermedad, sea espontáneo o autoinfligido? a ver, el aborto, el tema es que tenés que entrar en concepto de enfermedad. El aborto es una hemorragia de esa primera mitad que tiene, digamos, a partir de cómo se clasifica, ahora ya voy a ir a eso, en su origen, en evolución y en la morbilidad o forma clínica. Pero generalmente, ahora déjame que avance un poquito y vas a ver que según el origen y la evolución, podemos entenderlos de diferente manera. Lo que tiene que quedar en claro es que el aborto es una hemorragia de la primera mitad, más allá de lo que lo haya desencadenado. La interrupción legal, ilegal o necesaria por cuestiones de salud hacen que el aborto tenga, digamos, como raíces diferentes, ¿sí? Ahora ya van a ver que en la medida que yo vaya avanzando en el apunte, vamos a ir respondiendo muchas dudas y preguntas que tenemos. Y háganlas, por favor, de eso se trata. Entonces, el aborto en sí, como enfermedad, hay que ver qué es lo que lo genera, ¿sí? Cuando el aborto ocurre de manera espontánea, hay que ver qué desencadenó que se interrumpa un embarazo. Si yo lo interrumpo legalmente, no hay enfermedad alguna, porque hay una decisión sobre esa interrupción. En cambio, si tengo una persona que aborta recurrentemente, tengo que buscar la causa. Es decir, hay una causa por debajo del aborto que desencadena el aborto. Entonces tendré que ver cuál es esa enfermedad que se padece para desencadenar el aborto. Es como buscar la causa de un efecto que es el aborto. ¿Sí? Vamos a poco armando la idea. Vamos armando una idea ahora, no estamos definiendo nada, estamos armando ideas. El aborto se entiende, si uno generalmente dice se entiende, se explica o empieza a definirse como una pérdida o interrupción, ¿sí?, de la gestación antes de las 22 semanas, ¿sí? Antes de las 22 semanas, si yo interrumpo el embarazo legalmente, por enfermedad, ¿sí? Por poner en peligro la salud materna, eso se llama aborto. En cambio, si yo lo hago en la semana 23, 24 en adelante, ya no es un aborto, ¿sí? Yo no puedo abortar después de las 23 semanas cumplidas en adelante. Si de la semana 23 en adelante yo no puedo abortar. Lo que puedo promover son partos pretérminos, ¿sí? Si yo soy una mujer que está embarazada y en la semana 16 voy a decirlo como si fuera mamá, mi bebé quiere parir, quiere salir, estoy con una amenaza de aborto. En cambio, si estoy en la semana 25 de gestación y tengo un trabajo de parto en un momento que no se esperaba y mi bebé quiere nacer, eso se llama una amenaza de parto pretérmino, ¿sí? ¿Por qué una cosa y la otra? Porque en la semana 23 en adelante se considera que ese feto tiene viabilidad extrauterina. ¿Viabilidad qué significa? Que es viable de vivir por fuera del útero, ¿sí? Entonces, hasta la semana 22 vos estás en condiciones de abortar o de sufrir el aborto. Si en la semana 23 en adelante se interrumpe la gestación, no es un aborto, se llama o amenaza de parto pretérmino o desencadenar un parto pretérmino, ¿sí? Vamos a ver más adelante que, por ejemplo, si yo soy una señora que en la semana 26 tengo hipertensión inducida por el embarazo y esa hipertensión se transformó en una eclampsia,
que pone en riesgo mi vida como gestante, la ley, el Código Penal, que sigue vigente y no fue cambiado hace varios años, dice que debe cesarse la gestación para salvar la vida de la gestante, porque lo único, entre comillas, que resuelve la eclampsia, que es grave, es un problema grave de la salud gestacional, se resuelve haciendo parir a la mujer. Entonces, ahí yo, ¿qué tengo que hacer? Un parto pretérmino. ¿Pretérmino por qué? Porque no llegó a término, ¿sí? ¿Se entendió esta parte? Que es compleja, quizás haya que... Una consulta. Sí. Con el caso que usted acaba de decir, pero eso también influye o sea, la aceptación de la madre. Si la madre no quiere, ¿se hace igual? Generalmente, ponele que yo tengo 23, 24 semanas de edad gestacional. Sufrí y estoy sufriendo eclampsia, donde la vida de la mujer va a correr peligro. El Código Penal dice que en caso de correr peligro la salud materna, prima la vida de la mujer por encima la del feto. ¿Sí? Todos tenemos el derecho a la vida. Eso lo dice la Constitución y lo dice el Código Civil y Comercial. Y el Código Penal dice, sí, todos tenemos derecho a la vida, pero si la vida de la gestante corre peligro, es la primera que hay que salvar. Si una mujer llegase a negarse, generalmente el médico va a anteponer la judicialización del caso, ¿sí? La judicialización del caso. Y el caso se va a resolver, el juez seguramente va a decir, otórguese la capacidad al médico de desencadenar el parto pretérmino para salvar la vida de la gestante. Hay casos que no se dan mucho en Argentina, porque traen esta cosa de que se judicializa y las partes no se terminan de entender y después cae en una confrontación innecesaria. Pero en Estados Unidos, donde la Corte Suprema valora mucho, digamos, la justicia valora mucho la autonomía. Si recuerden que la autonomía, como principio ético, es hacer prevalecer la autoridad trascendental que tenemos cada uno de nosotros de obrar por nosotros mismos aquello que consideramos lo mejor. Por ejemplo, hace muy poquito, vieron que el caso de la hija del que hace zapatos, Adcani, murió de un cáncer de útero. El cáncer se le detectó muchos años pasados, embarazó, y recuerden que, obviamente, las hormonas, hay cánceres que son hormonodependientes. Durante el transcurso del embarazo, esta mujer vuelve con su cáncer, mucho más agresivo de lo que lo había tenido. ¿Y qué pasó? Si ella se sometía a quimioterapia, la quimioterapia es severamente teratogénica, es decir, promueve malformaciones embrionarias y fetales. Y lo más seguro es que ese feto se perdiera, ¿sí? Que hubiese una muerte espontánea en útero. Entonces, esta señora decidió en vida, hizo una voluntad vital o un testamento vital, eso en Argentina también existe, y dijo que se prosiga con mi gestación sin realizar tratamientos de quimioterapia, sabiendo que mi vida corre siempre peligro, pero quiero que prime la vida de mi hijo por nacer. Por eso esta señora nació su hijo y a los pocos días falleció, ¿sí? Porque sabía que sin tratamiento iba a morir, pero ella dejó como una voluntad vital de que la vida de su hijo prevaleciera por encima de la suya propia, ¿sí? A ver, Estados Unidos tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas, ¿sí? Pero en esas cuestiones las tienen muy en claro de la importancia de la autonomía de las decisiones de las personas sobre las personas. Ese es un caso de que no sé si responde a lo que alguien preguntó de qué pasa si alguien dice sí o no. Bueno, en Argentina estaría judicializado hasta el final del embarazo, ¿sí? En cambio, en otros países esto se puede pensar con prematuramente, escribiéndolo, redactándolo y todos dando consentimiento informado de lo que va a pasar y los riesgos a los cuales uno se expone.
pero judicializándolo hasta el último mes de embarazo, ¿está poniendo en peligro las dos vidas o no? Generalmente la judicialización rápido va a decir que la persona tiene que dar por finalizada su gestación para salvar la vida de la madre, en este caso, ¿sí? Pero si la otra parte se opone, bueno, se van a, en algún momento va a empezar, me opongo, y eso hace transcurrir la gestación. Y sí, puede poner en peligro la vida de las dos personas. Tanto ¿Hay casos en que hayan sobrevivido? ¿Eh? ¿Hay casos que hayan sobrevivido los dos? Hay que verla, una eclampsia seguramente que no. Una eclampsia son fenómenos convulsivos, irreversibles, que solamente los puede tratar farmacológicamente hasta que se desencadena el parto, y si no, las convulsiones persistentes en una persona del tipo de que se van a desencadenar sí llevan a una alta mortalidad. Pero ya te digo, el médico está obligado por ley, porque lo dice el Código Penal, que prevalece la salud materna por encima de la fetal. Y además, en ese momento, la mujer va a perder la capacidad de dar conformidad a un tratamiento y depositamos en la familia la decisión. Generalmente la familia va a decidir por la salud de la gestante y muy difícilmente lo haga por la fetal. Entonces el nacimiento va a ser un nacimiento prematuro, ¿sí? Digamos, tenés las chances de que sobreviva la gestante y el niño nacido prematuramente, con cuidados neonatales, bueno, quede lo mejor posible, en el sentido que no van a quedar secuelas, ¿no? Pero bueno, es un tema que es complejo, aprovechen mucho ética para poder ayornarse con todo esto, pero no olviden que la ciencia ha definido muy bien muchas cuestiones, ¿sí? Por eso hubo tanto, y hay tanto ruido con el tema del aborto como interrupción, porque, por ejemplo, el Código Penal no se modificó, y el Código Civil no se modificó. Entonces, por eso hay provincias que ustedes van a escuchar casos que dicen, tal provincia no autorizó la interrupción legal del embarazo, porque se apoyan en la Constitución Nacional, se apoyan en el Código Civil y Comercial y en el Código Penal que están vigentes, ¿sí? Una ley puede decir mucho, pero necesita... Recuerden que la ley se inscribe dentro de un código y el código dentro de una constitución. Es una especie de mamushka de leyes, una dentro de la otra. Cuando vos creas una ley que no encaja dentro de otra, porque se volvió más grande o diferente forma, la ley va a hacer ruidos. Y esos son los ruidos que pasan a veces cuando uno escucha que tal provincia no adhiere, que la otra, el juez falló en contra, ¿sí? Por esto de que se hace Entonces, la ley, pero no es viable la ley del aborto. no es que no sea viable, es que no... Claro, pero está la ley y yo no solamente Tiene como tengo huecos que... legales, digamos. Claro, yo no me, por ejemplo, yo me abstengo por objeción de conciencia y si no me lo aceptan, igual está, por ejemplo, estoy en una provincia en la que no está esta ley aprobada, no solamente por objeción de conciencia, sino porque no está dentro de la autonomía de la provincia aprobarlo, esa persona no puede abortar. Claro, igual recuerden que la objeción de conciencia es una consideración legal que tenemos los enfermeros y los médicos de objetar por una cuestión moral, ética, religiosa o de creencias personales, personalísimas se le dice, a un acto médico, ¿sí? Obviamente no puede hacerse en una emergencia, hay que buscar a alguien que te reemplace y eso queda por escrito. Eso por un lado. Recuerden que la ley de interrupción del embarazo no permite la objeción de conciencia a los enfermeros, solamente se la permite al médico que desencadene el aborto solicitado. Eso también fue que dejó lugar a por qué el enfermero no puede, por qué la licenciada en obstetricia no puede y solamente el médico. Porque cuando uno asiste a la interrupción, el enfermero cuida antes, durante y después del aborto. Entonces uno puede querer objetar, bueno, la ley de interrupción legal del embarazo no permite la objeción de conciencia de parte de nadie que no sea solamente el médico. Bueno, eso es un tema para que charlen en ética,
porque es el lugar donde más van a poder tener tiempo de hacerlo. Pero decía, el problema de la ley de interrupción legal del embarazo, ya les digo, es como una mamushka que la hicieron de una forma muy diferente y que no encaja con el resto de los digestos legales de Argentina, como es el Código Civil y Comercial, que es de toda la Argentina, y el penal, que es para toda la Argentina. ¿Sí? Las leyes se vuelven nacionales en las medidas que las provincias adhieren. ¿Sí? Hay provincias que no adhieren y otras que adhieren. Y otras, aún adhiriendo, dice, pero esta ley no se lleva con el código. Entonces el juez, según el juez que te toque, puede decir, hago lugar, no hago lugar, me tomo del código y esto no sigue. Por eso, en una provincia, o sea, por ley, la ley del aborto, yo no puedo objetar, valga la redundancia, objeción de conciencia. Listo. Tengo que practicar. Pero aviso y me adhiero a las leyes de la provincia y el juez interviene y no permite el aborto. Claro, el tema, la objeción de conciencia ya lo dijimos, es va por otro camino. Acá Sí, ya sé, pero voy a que, ya que tenía esa herramienta como enfermera, médico, y en esta ocasión no la tengo, porque está eso mismo en la ley, no la tengo, me adhiero a la ley de la provincia, para evitarlo. Bueno, pasa que uno no podría, la objeción de conciencia es de mi fuero interno, se dicen legales. Mi fuero interno es mío. En cambio acá, si usted quiere evitar la interrupción de un aborto para que no dañe su conciencia, ya no es su fuero interno, sino que tiene que ocurrir algo por fuera suyo para que no le impacte a su conciencia. Esto es medio complejo. Dejemos que avance el tema y después vamos a ir viendo qué otras, cuestiones legales surgen, ¿sí? Dejemos que avance un poquito el tema y luego vamos a ir armando quizás otras ideas para que también las puedan charlar en ética e incluso también en la materia de educación sexual integral. Porque la educación sexual integral tiene que ir de la mano también del estado del arte de la ciencia. Sí, profe, igual todos estos temas los estamos viendo en ética, así que podríamos avanzar con esto. Perfecto. Entonces, bueno, esto es estamos como tejiendo una prenda con hilos de muchos colores, pero la prenda va a ser una, ¿sí? Entonces el aborto se entiende como la interrupción del embarazo o su pérdida de la gestación antes de las 22 semanas de gestación. O se dice así, o que haya una expulsión o extracción del producto de la fecundación. Concepción ya no decimos tanto acá, conviene decir fecundación. Y se dice producto de la fecundación con un peso menor o igual a 500 gramos. ¿Sí? Entonces, dentro de esas semanas, si yo tengo una expulsión o una extracción de mi producto de fecundación con un peso igual o menor a 500 gramos, estoy incurriendo en alguna forma de aborto. ¿Sí? El aborto siempre, y esto en relación a las cuestiones éticas, más allá de cómo se lo quiso decir o mostrar, más allá de que uno pueda estar a favor o en contra, ¿sí? Yo no voy a decir mi postura. Yo lo que siempre busco es ver el estado de lo que sabemos y de lo que por ahora es irrefutable por la ciencia, ¿sí? Acá no se trata ni de invocar a las creencias ni a las religiones, son todas bienvenidas, pero acá se trata de decir, bueno, ¿qué sabemos desde la ciencia en relación al origen de la vida? ¿Sí? Yo cuando escuché un ministro que dijo, el embrión y el feto es un fenómeno, es algo que ocurre, o decir que un feto es algo, pero no es una persona. Bueno, la verdad que hay que decir las cosas como son. Vida humana hay desde la fecundación. Hay 3 teorías en el mundo, no son argentinas, en el mundo, que explican el inicio de una vida humana.
Una es que se dice que hay vida humana a partir de la fecundación. Es decir, cuando un ovocito es fecundado por un gameto masculino, que es el espermatozoide, la primera célula pronuclear, que es el cigoto, eso lo habrán visto semanas pasadas, el cigoto expresa un ADN diferente al de sus progenitores. Y a partir de un ADN diferente al de los progenitores, tengo un ser humano diferente en el mundo, ¿sí? Eso no lo puede discutir nadie. No puedo decir que hay un perro, un gato, una paloma, un fenómeno, un planeta, estrellas. No. La fecundación de un ovocito por parte de un gameto masculino generan un ADN, una célula pronuclear que se llama cigoto, y el cigoto tiene un nuevo ADN, eso se llama singamia. La singamia es un nuevo ADN diferente a sus progenitores. Un ADN nuevo es un ser humano nuevo, y tengo que decir ser humano porque de gametos humanos surgen humanos. Ahora, si yo mezclo un ovocito de humano con espermatozoide de cabra, ahí tengo un híbrido, ahí no hay un ser humano, hay un híbrido. Entonces ahí sí puedo decir, es un fenómeno, es una cosa, es una cosa extraña. En cambio, la fecundación de los gametos humanos genera una vida humana. Esa es una teoría, y es la teoría en la cual Argentina, sus digestos legales se apoya. Dice, hay vida humana a partir de la fecundación. ¿Sí? Punto. Chile, acá al lado, dice lo siguiente, hay vida humana a partir de la implantación del embrión. Es decir, da un pasito más allá, porque una vez que hay singamia, que se formó el cigoto se transforma en mórula, la mórula se transforma en blastocito, y el blastocito se empieza a diferenciar, ¿sí? ¿Vieron que forma un trofoblasto y un embrioblasto? ¿Vieron eso ustedes? Sí, está en el libro, pero sí. Ah, perfecto, me encanta. Bien, bueno, acá tienen uno, por si acaso lo muestro. No sé si lo ven. ¿Ven que dice blastocito? Bueno, vos tenés, acuérdate que el trofoblasto va a dar origen ¿a qué? A todo lo extraembrionario, la placenta, el cordón, ¿sí? Las membranas ovulares, y la masa celular interna, o embrioblasto, va a dar origen al embrión, ¿sí? Bueno, esto, que acá tenemos una imagen real, hermosa, divina, del trofoblasto y el embrioblasto, ¿sí? Tenemos otra mejor, ¿sí? Esto ya es un embrión, ¿eh? Esto, para la ley argentina, es un embrión, y un embrión humano. Y para la ley argentina dice que es una persona, y las personas, el primer derecho que tienen es a la vida, mínimo. No tenés otras obligaciones más que un solo derecho, vivir. Obviamente, si esto se da por finalizado en algún momento, no hay derechos sucesorios, no pasa nada. Pero esto es una vida humana, y para la ley argentina es una persona, y las personas tienen derechos positivos. ¿El derecho positivo qué es? Las leyes. Y bueno, la ley argentina, desde el Código Civil y Comercial, dice que el primer derecho es a la vida. Yo estoy diciendo lo que se sabe del estado del arte. Después cada uno puede pararse en la esquina que quiera. Lo importante es lo que sabemos desde la ciencia. Y la ciencia dice que acá hay una vida humana nueva, diferente a los progenitores. No hay una cosa, hay una vida humana. Y para los que digan, uy, me parece que Diego es antiaborto, no, yo estoy más allá del aborto. Yo cuando escuchaba las discusiones por el aborto, mi tesis de maestría fue pensar en una eugenesia positiva. ¿Alguien sabe lo que es la eugenesia positiva? ¿Puede repetir? No, profe. No. Es el mejoramiento de la raza humana, ¿sí? Buscando la selección genética. Así que imagínate si a mí me dicen, Diego está a favor del aborto, del no aborto. Más allá, para mí el aborto es historia antigua, es como hablar de los dinosaurios, y ya eso no me interesa. Entonces, mi tesis de maestría pensaba que la eugenesia positiva, que es el mejoramiento de la raza humana a partir de la selección genética, es el camino para una mejor humanidad.
Mirá las cosas locas que me puse. Esto sería, profesor, esto sería a través de, o sea, la combinación y eliminación de genes para las enfermedades. Para todo. Es como una Para las especie no de... enfermedades, es en un realidad. Lo mío era un darwinismo genético-social. Entonces, imagínense, cuando a mí me han preguntado, Diego, ¿está a favor de la vida? ¿Está a favor del aborto? Yo estoy más allá de eso, ya puedo decirle ni yo, si mi tesis la pongo a funcionar, ni yo debería existir. Así que imagínate, el propio autor es consumido por su propia tesis, eliminado por su tesis. ¿Cuál es el problema de esto? Que Diego quiere abrir la caja de Pandora, ¿sí? Y cuando se abra esa caja, va a haber una humanidad diferente a la otra. ¿Ustedes vieron la película Gattaca? Si pueden verla algún día, mírenla. Gattaca es una película que muestra una sociedad de gente seleccionada genéticamente y gente que no lo pudo seleccionar. Entonces hay súper gente inteligente que nunca enferma y acceden a los mejores trabajos, y quienes no fueron seleccionados genéticamente limpian, barren, ¿sí? No los dejan estudiar y se forman dos castas, la casta de los genéticos seleccionados y mejorados y la casta de los no seleccionados, ¿sí? Entonces, esa es la caja de Pandora. Todo empieza por cuestiones chiquititas, por cuestiones minúsculas. Por eso se decía, ojo con decir que acá no hay vida humana, porque van a abrir las cajas de Pandora que, como digo, hay miles de personas pensándolas, ¿sí? Mucha gente con poder y con mucha inteligencia tiene acceso a esas cajas. Entonces, en la medida que vayamos abriendo cajitas más chiquititas, el día de mañana va a venir esa gran cajota y vamos a estar en el horno todos, ¿sí? Entonces, estos son hipótesis éticas que se trabajan teóricamente. Yo no estoy diciendo que con la ley de la interrupción del embarazo se va a abrir una caja de Pandora y la gente se va a seleccionar. No, pero tampoco, por ejemplo, cuando yo escuche de que tengo 4 embriones crioconservados, 1 es sano y 3 tienen enfermedades. Y yo voy a decir, bueno, implantame el sano y los enfermos no los quiero, se destruyan. No va a haber autoridad moral para decir, ¿cómo van a destruir una vida humana que tiene derecho a nacer? Bueno, a ver, si hay derecho a interrumpirla, ¿por qué no derecho a seleccionarla? En China, hace 2 años atrás, nacieron las primeras mellizas, ¿sí?, que fueron seleccionadas genéticamente para ser inmunes al virus de la inmunodeficiencia humana adquirida. Esperen, mellizas eran chinas, anti-HIV, pongo así nomás porque, bueno, acá está. Que eran las gemelas editadas, ¿sí? En el 18, hace 2 años atrás, dice, científicos chinos aseguran haber creado los primeros bebés modificados genéticamente. ¿Qué lograron hacer? Que a este señor, como que la comunidad científica le dijo, no, ¿cómo pudiste haber hecho eso? Lo que lograron estos señores fue crear que estas dos niñas, que son gemelas, nacieran con una modificación genética que las hace inmune al HIV para toda la vida, y su descendencia también. Entonces, ¿qué se creó ahí? Una vida humana capaz de no enfermarse jamás de una enfermedad, y sus hijos de la misma manera en la medida que hereden esa modificación genética. ¿Sí? ¿Hasta cuántas generaciones? Bueno, si ellas logran tener hijos con hombres modificados genéticamente igual que ellas, van a tener hijos iguales. Ahora, pero corre riesgo si no están modificados las parejas de estas mellizas. Claro, si yo tengo un bebé con un hombre que no está modificado genéticamente, esos chicos me pueden nacer. Tengo 50 y 50, 50 que hereden y 50 que no hereden. Okay. Lo que voy es que hemos modificado la genética humana y hecho un ser humano, ponele mejor. Eso no es nuevo, nada más estamos mejorando las técnicas. Cuando yo me vacuno, me estoy mejorando genéticamente, estoy mejorando mi inmunidad. Nada más que esto lo estamos llevando al extremo
de nacerme en una situación especial en el mundo, que es ser inmune a una enfermedad. Muchos, ¿qué dijeron? Que no, que es un horror lo que pasó, porque crearon una casta diferente. Y yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre, o digo, ¿hay diferencia moral entre hacer nacer una persona capaz de no enfermarse a eliminarla? Fíjense los extremos a los que podemos llegar a preguntar. Entonces, cuando a mí me pregunten, Diego, ¿estás a favor o en contra del aborto? Digo, ojo con lo que hagamos o decidamos, porque se van a abrir cajas de Pandora. Y hay muchos holy que tienen mucho conocimiento y mucho poder que van a generar desastres en la humanidad. Yo no le digo desastres, les digo perspectivas, formas diferentes de ver. ¿Sí? Bueno, nada, esto para que lo charlen ustedes con ética. Yo solamente les tiro para que vean lo que está detrás de la política. Detrás de la política hay ciencia y hay ética y hay muchas cosas nuevas que hay que entender para poder posicionarse y decir sí, no, pero con evidencia científica. Vamos a la clasificación. Esta clasificación, no. Esto que ven acá, no vamos a usar esta clasificación, porque es una clasificación que usan en Venezuela. No la vamos a usar. Esta tampoco la vamos a usar, ¿sí? Esto tampoco la vamos a usar. Vamos a ir acá a manejo del aborto, pero antes vamos a clasificar el aborto, ¿sí? Hasta las 11 los voy a tener. Mañana no nos vemos el viernes y el lunes que viene vamos a continuar, ¿sí? Porque son temas que dan para charlar y yo para colmo que me gusta irme por ¿Ya lo aprobó el viernes? No, todavía ni siquiera me contacté con Emilce. No, dejen que yo después le escribo a Emilce, yo igual les publico y les mando por mensaje por todos lados, no se preocupen. Entonces, ya sabemos definir aborto. Es la interrupción espontánea o provocada de la gestación en algún momento de la semana 1 a las 22 semanas, o bien que el producto en gestación sea igual o menor a 500 gramos de peso. Ya sabés definir aborto. ¿Cómo se clasifica? Bueno, según su origen, puede ser espontáneo o inducido. ¿Sí? Acá estaba lo que en algún momento me decían, ¿es enfermedad? ¿No es enfermedad? No, lo que es enfermedad es lo que está provocando en caso de las formas espontáneas. Si es una forma inducida, salvo que sea el terapéutico, como yo explicaba, en los casos de mujeres con hipertensión, ¿sí? O que tengan una enfermedad que les haga correr la vida, peligro la vida, que se tiene que interrumpir. O electivo. Entonces, de esta clasificación me interesa el origen, aborto espontáneo o inducido, y el inducido, terapéutico o electivo. Según su evolución, dice, puede ser una amenaza, un aborto en curso, incompleto, completo y retenido. Ya está. Entonces, no vamos a ver todas las formas de clasificar, sino solamente vamos a mirar, entonces, según el origen y su evolución. Con esto por ahora alcanza. Después, cuando vayamos a la práctica, cada profesor va a aumentar un poco más, explicar el tema de la morbilidad, séptico, no séptico, recurrente, habitual. Por ahora, queremos solamente pensar en la clasificación en tanto su origen y su evolución. En tanto su evolución, recuerden que la amenaza es eso mismo. Te está diciendo, hay una amenaza de que esta gestación se interrumpa, ¿sí? La amenaza se puede resolver y puedo hacer que ese embarazo siga su curso. El tratamiento de la amenaza es conservador, generalmente es de vigilia, es decir, de mirar qué pasa, ¿sí? El reposo suele ser la indicación absoluta frente a la amenaza de aborto, donde aparece, por ejemplo, dolor cólico, alguna forma de pérdida hemática mínima, ¿sí? Pero que yo veo que el feto está vivo, eso es una amenaza. En cambio, en el aborto en curso, que tiene su parte inevitable e inminente, que ya está incompleto, completo, no retenido, completo, incompleto o en curso, ya acá en estas formas de evolución del aborto,
¿sí? La vida fetal se perdió. La vida fetal se perdió. Hay hemorragia, hay dilatación del cuello uterino, ¿sí? Y hay hasta desprendimientos de membranas ovulares o de partes fetales, ¿sí? Entonces, según la evolución, la amenaza de aborto es expectativa, vigilia, reposo y ver si hay alguna causa que la está desencadenando. Pero no hago nada más que eso. Cuando el aborto está en curso, o es incompleto, o es completo, ya no hay vida fetal, hay pérdida del líquido amniótico, pérdida de partes fetales, anexos ovulares, membrana, placenta, hay dilatación del cuello uterino. Y el dolor siempre prevalece. Recuerden que en las hemorragias de la primera mitad del embarazo, el dolor está siempre presente, ¿sí? Menos en la mola. En la mola no hay dolor, pero en el aborto y en el embarazo ectópico, el dolor cólico es muy presente y las hemorragias son importantes, ¿sí? Si bien Profesor, disculpe, ¿qué era la mola? la mola hidatiforme, ahora ya después lo vamos a ver, es una degeneración del trofoblasto. Ahora ya vamos a llegar a eso. Ahora estoy dando un contexto de que acordate, en las hemorragias de la primera mitad del embarazo, que son aborto, embarazo ectópico y mola hidatiforme, ¿sí? Acordate que en esas tres, que son hemorragias de la primera mitad, el sangrado siempre está y el dolor cólico siempre está. En la mola no duele mucho, pero el embarazo ectópico y el aborto, el dolor es cólico, persistente, hay sangrado de variable intensidad y siempre lo que se expone primero en peligro la vida es del feto y luego de la gestante, ¿sí? Es mutua el riesgo de vida. Les vamos a ver que, por ejemplo, en las hemorragias de la segunda mitad, el primero que pierde la vida es el feto. Siempre es el que la lleva a perder más rápido, ¿sí? Pero en las hemorragias de la primera mitad del embarazo, correr peligro es tanto la fetal como la materna. El manejo general del aborto es, como ya les dije, si es amenaza, es expectante. El reposo y ver la causa que lo quiere desencadenar. Si el aborto ya está en curso, o es completo o incompleto, se requiere la evacuación, ¿sí? Farmacológica o bien la evacuación por aspiración o la evacuación por legrado, ¿sí? No pueden quedar restos ovulares, placentarios o fetales en la cavidad uterina porque eso puede desencadenar formas sépticas de aborto, ¿sí? Bien, vamos a ir a las cuestiones muy puntuales. Lo que no se está explicando no se estudia. Ahora no es el momento. Yo quiero que conozcamos estas generalidades que estoy explicando. Por eso si alguien mañana dice, yo falté, que vea el video, porque si no me va a estudiar todo esto y se va a hacer una locura. ¿Sí? Va a decir, todo esto y tengo que saber. No, solamente lo que se explicó porque se entendió que era lo más importante ahora por ver. En tanto, al seguir siguiendo con el aborto, como decíamos, las hemorragias genitales en las hemorragias de la primera mitad son importantes, pero suelen ser leves pero continuadas. Leves pero continuadas, ¿sí? Por eso el riesgo no está en que es una gran hemorragia rápida. Es una hemorragia lenta, pero que tarde o temprano repercute sistémicamente, ¿sí? Yo puedo tener dos manejos, un ambulatorio y un hospitalario, ¿sí? El ambulatorio es clásico actualmente de las interrupciones legales, cuando a una gestante decide interrumpir su embarazo, acogiéndose a la ley, y entonces se le da principalmente misoprostol a favor de desencadenar contracciones uterinas y despedir el producto en gestación. Las pautas que se dan son de emergencia para que en su domicilio sepa que al cabo de algunas horas de consumido este producto va a tener dolores cólicos,
pérdidas hemáticas que no deben ser abundantes, con algunos coágulos en los apósitos que va a ir cambiándose, y debe registrar periódicamente su temperatura, porque la fiebre sería un indicio de que hay partes que no están siendo evacuadas y están desencadenando formas sépticas de interrupción. Después se requiere un control ambulatorio ecográfico, ¿sí?, para determinar que no hayan quedado restos ovulares, placentarios y fetales, y eventualmente se recurrirá a la aspiración o al ligrado en caso que esos restos hayan quedado. Y el asesoramiento, obviamente, con medidas anticonceptivas para evitar embarazos que no han sido o no desean ser deseados en este momento. Profesor, sí, cuando una mujer viene, no sé, 16 años, va a la guardia o a la consulta y decide abortar, no sé, una gestación de 8 semanas, 10 semanas. Tiene que llenar unos papeleos, ¿no? Sí. Por más que sea menor de edad, la ley la contempla y bla, bla, bla. ¿Se le avisa a los padres o no? Porque puede surgir algo. Claro. Es una intervención. Toda interrupción, aún legal, hace correr sus riesgos. La ley de interrupción del embarazo dice que en mayores de 13 años la interrupción puede llevarse a cabo y es recomendable, dice, el consentimiento de sus progenitores o tutores responsables, ¿sí? Es decir, si yo tengo 16 años, no puedo ir a abortar así nomás. Necesito recibir primero una asesoría tocoginecológica para saber si esa decisión que estoy tomando es fehaciente. Se suele dar 24 horas para que la paciente piense la situación en la cual se está exponiendo, ¿sí? Ven que para esto nada mejor que ver la ley en su momento. Ya le digo el tema de la edad. Acá dice, si el embarazo fuera, bueno, obviamente, resultado de una violación, el requerimiento de declaración de jurada, siempre se hace una declaración jurada, ¿sí? Pero esa declaración jurada... ¿No es necesaria una denuncia? No. Se hace una declaración jurada que queda en historia clínica, pero no hay intervención judicial. Que este era un poco lo que a veces aquejaba a las partes que eran pro vida, que decían, si yo quiero abortar porque es producto de una violación, ¿cómo como mujer no voy a querer denunciar a quien me violó? ¿Sí? Eso decían los que estaban del lado pro vida, ¿sí? Que no era desacertado, ¿no? Es lo mismo que yo diga, si te roban el celular en la calle y tenés que ir a denunciar, y que la ley diga, bueno, mire, no denuncie, quede entre nosotros. Se supone que uno debería poder denunciar el hecho, no para recuperar el celular, porque quizás no lo recuperes nunca, pero sí para dejar el precedente de que hay gente que está robando. Bueno, esto mismo fue lo que aparece acá, en el artículo 4, que dice, bueno, tenemos derechos a interrumpir, pero si bien se requiere la declaración jurada, no se hace intervenir a la justicia, ¿sí? No se hace intervenir a la justicia. Queda entre el profesional de la salud, el paciente y la historia clínica, ¿sí? Y no puede dilatar para nada esa situación. Después, ¿qué más? Esperen que había otra cosita más del tema de la edad. Pues de los 13 años fue todo un problema, ¿no? De que si una persona de 13 años puede a esa edad, ¿sí? Tener esa capacidad. Después acá en el artículo 7 dice consentimiento informado, es decir, yo declaro, hago una declaración jurada eventualmente de si esto fue o no una violación. Si no hubo nada de eso, y es una cuestión que yo quiero interrumpir por cosas privadas de mi vida, tengo que dar lo que se llama un consentimiento informado.
Y el consentimiento informado dice que las personas de 16 años tienen plena capacidad ya para poder dar ese consentimiento. Entonces, si yo tengo 16 años o más, no necesito a ninguno de mis progenitores para dar el consentimiento y tengo derecho absoluto al acceso de la interrupción. Y después dice, en caso de menores de 16 años, se requerirá un consentimiento informado en términos del artículo interior, conforme al Código Civil, ¿sí? Y acá lo que dice, en relación al Código Civil y a los artículos anteriores, es que yo necesito la conformidad acompañada de los progenitores, ¿sí? Y si la de los progenitores no responde al interés superior del niño, o la niña o el adolescente que quiera abortar, se busca un tutor legal que responda como co-consentimiento de la persona menor de 16 años. Como ven, son temas muy complejos para que ahora en una reunión podamos resolverlo. Lo importante es saber de la existencia de estos documentos y de la necesidad de, a veces, desarmar la ley para leerla, ¿sí? Pero de 16 en adelante no hay consentimiento más que el propio. En menores necesito una co-conformidad de los progenitores o bien de un tutor si los progenitores no se entienden con los intereses de una menor que quiera. O sea que puede ser un abuso intrafamiliar y queda todo en familia, porque al no haber denuncia, el denunciante va a seguir abusando de esa menor y se saca el problema de encima haciéndola abortar. El tema o sea, es que en vez de castigar al culpable, se le sigue dando chance para que siga cometiendo delito y sin castigo. Por eso la educación sexual integral lo que invita es que, si bien la interrupción es una herramienta, debe poder servir como un espacio donde esa persona pueda promover, ¿sí?, las acciones judiciales pertinentes para ir contra aquello que promovió una gestación no deseada. La violación, el abuso sexual, ¿sí? Por eso tienen que ir las cosas de las dos manos. Educar con una propuesta de interrupción, porque si no pasaría lo que usted dice. Interrumpo, pero no termino de solucionar esto. Lo que la ley, por eso ya les digo, lo que se criticó esta ley es por qué la declaración jurada queda atrapada en la historia clínica y no sale de ahí, ¿sí? Porque si no, los que realmente son los culpables de todo esto quedan libres siempre. Bueno, para que no se judicialice las interrupciones, se dejó ese ámbito de que fuera un contrato entre el profesional de historia y la persona que lo demanda a la interrupción. Y queda en manos de la persona que demanda la posibilidad, asesoramiento de por medio, de salir a demandar aquello que le ocurrió, ¿sí? Déjenme terminar un poquito con aborto porque ya son las 11. Entonces, pero gracias por todos los aportes que son muy valiosos. Aprovechen las clases de educación sexual integral, aprovechen ética para que entre todos podamos tener ideas cada vez mejor argumentadas y basadas en evidencia científica y en el estado del arte de la ciencia, pero también de la ética y también de la demanda social, ¿sí? Pero hay que pensar el todo. Como yo les dije, miren hasta dónde yo me puedo remontar y llevarnos a la paradoja de ¿qué está mejor? ¿Seleccionar genéticamente y vivir o interrumpir una vida? Y vos fíjate cómo el mundo se enojó por el mejoramiento genético y la mitad del mundo aborta. Entonces, pareciera como paradójico eso, ¿no? Por un lado, estamos de acuerdo con abortar y nos da miedo o no queremos que la gente mejore su calidad de vida. Es rarísimo. Pero bueno, eso es lo lindo de la ética, que te permite pensar todas estas cosas. El manejo hospitalario, obviamente, es la internación, la interrupción controlada, farmacológica, aspirativa, legrado en caso de necesitarse, con controles ecográficos después de la evacuación, para que no haya formas algunas de restos ovulares fetales retenidos.
Esto no, ¿sí? Esto lo que ven acá es un dispositivo llamado MEU, esto lo usamos mucho en Argentina, que es un dispositivo que son cánulas que permiten la aspiración, y como ven ustedes, además del espéculo, que vamos a meter acá, ¿sí? Además del espéculo, hay pinzas, obviamente las pinzas, las partes fetales son partes blandas, pero también duras, ¿sí? Esto es fisiología, no estoy inventando, no quiero generar agresión, no quiero generar sensaciones raras. Este es el equipo que se llama de aspiración manual endouterina, ¿sí? Cuando a ese feto cesó su vida, voluntariamente o involuntariamente, y no hay una expulsión completa, se coloca el espéculo que ven acá, cuando es viejito porque es de metal, se colocan este dispositivo, que es un dispositivo que ustedes ven que tiene una especie como de émbolo y jeringa, con cánulas diferentes, ¿sí? Que se adosan acá, y con estas pinzas lo que se busca es, y disculpen la palabra, yo soy muy respetuoso de la vida humana en todas sus formas, aún teniendo tesis locas como la del mejoramiento genético, digo que las pinzas sirven para, lamentablemente, la desintegración de las partes blandas y óseas del feto para que puedan ser aspiradas, ¿sí? Porque si no, no van a poder ser aspiradas. Bueno, hasta hoy vamos a ver ahí. El lunes que viene vamos a continuar con embarazo ectópico, ¿sí? Que es una segunda hemorragia, y mola, que es la otra hemorragia. Porque tampoco quiero abusar, porque a veces uno dice, bueno, está buena la clase, pero mucho contenido después te No abruma. queda nada. Claro, entonces más vale poco y bueno, y después tenemos tiempo, así que... Profe, ¿todo esto está en el primer PDF que dice primera parte del embarazo?